como por ejemplo esta, que tiene dos variables, x y y. Cuando nuestra ecuación, nuestra función depende de dos variables, vamos a usar un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer una función que depende de x y y igual a x cuadrada más y cuadrada. Este tipo de funciones son de dos variables y lo que nos dice la derivada implícita, la derivada parcial, es que podemos derivar una función respecto de una variable y respecto a la otra. Lo único que tenemos que modificar ahora es que cuando derivemos respecto a la primera variable, la segunda se considera constante y cuando se deriva respecto a la siguiente variable, la anterior y todas las demás se consideran como una constante. Por ejemplo, la derivada parcial de f, nosotros podemos tener dos, que sea respecto de x y respecto de y, que es nuestra otra variable. La primera, la derivada de f, que depende de x, y, respecto de x, es, fijamos la y como una constante y mantenemos la x como variable. Entonces nos quedaría la derivada de x cuadrada más y cuadrada respecto de x. La derivada de una suma, sabemos por la regla de derivación que es la suma de sus derivadas. Entonces tendríamos la derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de y cuadrada respecto de x. La primera nos queda 2x y volvemos a anotar más la derivada de y cuadrada respecto de x. Aquí tengo que hacer una anotación. Es diferente las derivadas parciales a la derivada implícita. Oye, sí, ya, es que justo es eso, siempre, o sea, me confundo siempre con decir derivada parcial y derivada implícita. Ok, Entonces, su duda es derivada implícita. ajá, o sea, sí, derivada parcial, justo sí, ahorita recordando un poco, sí, es como fijar una variable y derivar respecto a la otra. Pero sí, creo que es derivada implícita, perdóname, yo fui la que me confundí, perdóname, de verdad. Ya decía yo que era extraño que en un curso de diferenciales Sí, enseñaran sí, sí. funciones multivariables. Ya eso lo verán algunos durante su carrera, otros no. Pero ok, bueno, vamos a tomar lo que es la derivada implícita. Para ese caso, entonces, sí debemos de ocupar un ejemplo como el que les puse. Y por el seno de xy. Ok. La derivación implícita la usamos para ahorrarnos el trabajo. Y porque para conocer nosotros la derivada de y, nosotros tenemos aquí una ecuación donde y es una variable dependiente y x es nuestra variable independiente. Si nosotros queremos derivar la función y de x respecto de nuestra variable independiente, tendríamos que despejar y, dejar y en términos de x de este lado, de alguna forma, incluso con funciones trigonométricas, lo que tengamos que poner. En este caso, bueno, podríamos pasar esta y cuadrada del otro lado, pero tenemos un seno de xy, y ahí se nos van a empezar a complicar las cosas para despejar solamente y de un lado y x del otro. Es por eso que recurrimos a la que se conoce como derivación implícita.
Y la derivación implícita sigue las mismas reglas que la derivación normal, nada más que se toma por grupos. Vamos a derivar toda esta ecuación respecto de x. Derivamos el lado izquierdo y nos queda y por el seno de x por y igual a la derivada del lado derecho, que sería x cuadrada más y cuadrada. Ahora, vamos a tomar todo olvidándonos de que existen dos, que están juntas la variable independiente y la dependiente. Vamos a imaginar que todo es lo mismo. Tenemos aquí la derivada de un producto, y por el seno de xy. La derivada de un producto, por las reglas de derivación, es la derivada del primero por el segundo, es decir, la derivada de y respecto de x por el seno de xy, más el primero por la derivada del segundo, es decir, la derivada de xy respecto de x. Y del lado derecho tenemos una suma y la podemos separar como la derivada de una suma como la suma de las derivadas. La derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de y cuadrada respecto de x. El primer caso vamos a dejar así como está dy de x, porque nosotros lo que queremos conocer es dy de x. Queremos conocer la razón de cambio o la derivada de la función despejando y. Entonces ese término se nos queda tal cual está. Reescribimos el seno de xy por la derivada de y respecto de x más y aquí es donde viene lo que podría llamarse algo complicado. Aquí tenemos un seno que tiene dos variables adentro. Lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Yo les aconsejo que para aplicar la regla de la cadena conviertan lo que está adentro en una sola variable, lo que se llama cambio de variable. Es decir, vamos a proponer una u que sea igual a xy. Y nosotros vamos a poner la derivada del seno de u, porque u es xy, respecto de u, por la derivada de u respecto de x. Nosotros de aquí podemos esta nueva ecuación derivar u respecto de x. Si derivamos u respecto de x, es lo mismo que derivar respecto de x a xy. Y esto es la derivada de un producto, que bueno, lo anotaremos ahorita abajo. Ahorita de momento nos quedamos con que du de x es esto. Y esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada respecto de x, se baja el exponente y se multiplica por la variable por su exponente menos 1, es decir, 2x. Más, hacemos nuevamente, proponemos v igual a y cuadrada y ponemos la derivada de v respecto de x por, la derivada de v respecto de, bueno, este cambio nos dejaría en las mismas.
Vamos a dejarlo escrito así tal cual para no trabajar de más. De la derivada de y cuadrada respecto de x. Ahora sí, el primer término sigue quedando tal cual, el seno de xy por la derivada de y respecto de x, más y por la derivada del seno de u respecto de u. La derivada del seno de x respecto de x, del seno de y respecto de y. Recuerden que esto nada más es una forma de nombrar a la variable. Entonces, el seno de u es el coseno de u, pero u es xy, así que vamos a anotar y por el coseno de xy, ya que esto es u, por du de x, que encontramos que era la derivada respecto de x por y, igual a 2x más la derivada de y cuadrada respecto de x. Vamos a usar si un cambio de variable, le vamos a poner v igual a y para aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos v cuadrada respecto de v por la derivada de v respecto de x. Recuerden, siempre que se ocupa la regla de la cadena, queremos que lo que está en el denominador en la primera esté en el numerador arriba y que el numerador de la primera sea la misma variable que la derivada que tenemos en el denominador. Para eso es que se ocupa la regla de la cadena. Bueno, continuamos, anotamos otra vez seno de xy, la derivada de y respecto de x, más y por el coseno de xy, por la derivada aquí es de un producto, x por y, sería la derivada de x respecto de x por y, más x por la derivada de y respecto de x. Estamos aplicando la regla del producto. Y esto va a ser igual a 2x más la derivada de v cuadrada respecto a v es 2v. Y aquí más 2, pero v es y, así que pondríamos y, porque siempre queremos regresar a nuestras variables x y y. Por v es y, entonces vamos a escribir la derivada de v respecto de x. Igual si aquí derivamos v respecto de x, nos queda la derivada de y respecto de x. Y ya solo queda resolver este paréntesis, bueno, esos corchetes. Nos queda el seno de xy por la derivada de y respecto de x más la derivada de x respecto de x es 1. Por y da y. Por y coseno de xy nos da y cuadrada por el coseno de xy. Más la derivada de y respecto de x es lo que queremos, así se queda. Y nos queda x por y coseno de xy por la derivada de y respecto de x. Esto es igual a 2x más 2y por la derivada de y respecto de x. Y ahora lo único que hay que hacer es agrupar. Ya solo tenemos términos de derivación de dy respecto de x. Agrupamos las dy respecto de x de un lado, del lado izquierdo, y del lado derecho lo que no lo contiene. Entonces, y factorizando, nos queda el seno de xy más xy
coseno de XY más 2Y. Todo esto multiplica a DY respecto de X. Son estos tres términos. Y esto es igual a 2X, que no contiene DY de X. Y, una disculpa, aquí es menos 2Y, porque este está positivo del lado derecho, pasa negativo al lado izquierdo. Y aquí Y cuadrada coseno de XY está positivo del lado izquierdo, pasa negativo del lado derecho. Y ahora lo que estamos pasa dividiendo y obtenemos dy respecto de x igual a 2x menos y cuadrada por el coseno de xy dividido entre el seno de xy más xy por el coseno de xy menos 2y. Y así obtenemos ya la derivada implícita. La derivada implícita la ocupamos para obtener la razón de cambio de nuestra función, que es la variable dependiente, respecto a nuestra variable independiente. Para eso ocupamos la derivada implícita, para conocer una razón de cambio de una variable a otra en una función donde no se puede despejar. A la derivada implícita también se podría aplicar a y igual a x cuadrada, pero en este caso no tiene sentido, ya que es una derivación directa. Tendríamos dy respecto de x igual a 2x. No hay nada más que hacer. Entonces, la derivación implícita es eso, para conocer una razón de cambio, y es como un truco dentro de las matemáticas para obtener ese resultado. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, ya vi. Ninguno. Ok. Bueno, algo que vi que encontraron y que, bueno, deberían de recordar es que cuando nosotros calculamos la derivada implícita, como les mencioné, conocemos la razón de cambio, su crecimiento. Y una razón de cambio se representa gráficamente como una tangente sobre un punto. La recta tangente que cruza ese punto en la función y nada más ese punto. Eso es donde se aplica la derivación implícita. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esta aplicación. A ver, permítanme. Ok, vamos a suponer que tenemos la función y que es igual a 4 menos 3x cuadrada menos x cuadrada, perdón, menos el coseno de x por y cuadrada. Nosotros tenemos esta función y queremos conocer la razón de cambio de esta función, que en otras palabras sería la derivada de y respecto de x, porque esto lo tenemos expresado en una gráfica de este estilo, con x en las horizontales y y en las verticales. Y además queremos conocer cómo es la razón de cambio
de esa función en el punto 1,0. Esto es lo que sería una aplicación en derivación implícita. Les piden conocer exactamente cuál es la razón de cambio en ese punto. Para conocer en ese punto, nosotros, bueno, tenemos que aplicar la derivada y evaluarla en ese punto. Comenzamos aplicando la derivada respecto de x del lado izquierdo y del lado derecho. Nos queda la derivada respecto de x de 4 menos x cuadrada menos el coseno de xy cuadrada. La derivada del lado izquierdo se queda igual porque es la nube incógnita que queremos conocer, y la del lado derecho se separa, como la derivada de 4 respecto de x menos la derivada de 3x cuadrada respecto de x menos la derivada del coseno de xy cuadrada respecto de x. Volvemos a escribir la derivada de 4, como es una constante, derivándolo respecto a cualquier variable, nos va a dar 0, menos el 3 sale de la derivación porque es una constante que multiplica una variable, y la derivada de x cuadrada es 12x, menos, aquí vamos a usar un cambio de variable para aplicar la regla de la cadena, que es u igual a x por y cuadrada, y du respecto de x va a ser la derivada de x y cuadrada respecto de x. Esto sería menos la derivada del coseno de u respecto de u por la derivada de u respecto de x. Anotamos otra vez la ecuación. Nos queda de y respecto de x igual a menos 6x menos la derivada del coseno es menos el seno de nuestra variable, que es u, pero u es igual a xy cuadrada. Así que anotamos xy cuadrada por, y anotamos abajo du de x, que es la derivada de x por y cuadrada respecto de x. Esta variable, bueno, este término se resuelve otra vez como derivada de un producto. Nos queda dy respecto de x es igual a menos 6x más el seno de xy cuadrada por la derivada de x respecto de x por y cuadrada más x por la derivada de y cuadrada respecto de x. Anotamos abajo el resultado de y respecto de x es menos 6x más el seno de x por y cuadrada. La derivada de x respecto de x es 1, así que queda y cuadrada nada más. Y para la derivada de y cuadrada respecto de x, aplicamos otra vez un cambio de variable, v igual a y db respecto de x igual a dy respecto de x. Esto sería más x por la derivada de v cuadrada respecto de x, respecto de v, por la derivada de v respecto de x.
nos quedaría de y respecto de x igual a menos 6x más el seno de xy cuadrada por y cuadrada más x. Bueno, la derivada de v cuadrada respecto de v es 2v, es decir, v es y, entonces sería 2xy por la derivada de y respecto de x, que eso es lo que vale la derivada de v respecto de x. Y ya resolviendo el corchete, nos queda que la derivada de y respecto de x es igual a menos 6x más y cuadrada por el seno de xy cuadrada más 2xy el seno de xy cuadrada por dy sobre dx. Ya solo tenemos términos de y sobre dx como derivadas, agrupamos de un lado y factorizamos como 1 menos 2xy por el seno de xy cuadrada, que multiplica dy de x, igual a menos 6x más y cuadrada por el seno de xy cuadrada. Y despejamos de y respecto de x. Esto nos queda como menos 6x más y cuadrada por el seno de xy cuadrada respecto dividido entre 1 menos 2xy por el seno de xy cuadrada. Y esto ya es nuestra razón de cambio de y respecto de x, pero nos la piden en el punto 1,0. Así que vamos a poner dy respecto de x evaluada en 1,0 es igual a menos 6 por 1 más un 0 al cuadrado por el seno de 1 por 0 es 0 dividido entre 1 menos 2 por 1 por 0 por el seno de 0. Esto es igual, bueno, esto es 0, este multiplica un 0, también es 0, nos queda menos 6 sobre 1, que es igual a menos 6. Es decir, la razón de cambio en este punto es de menos 6. Va decreciendo en ese punto la gráfica. Ahora, para conocer la recta tangente que atraviesa este punto, bueno, nosotros sabemos que esta es la pendiente, porque es la razón en la que decrece. Entonces, y menos nuestro punto en y, que es 0, va a ser igual al valor que obtuvimos evaluando la razón de cambio en ese punto, que fue menos 6, por x menos el punto en x. Esto nos queda y igual a menos 6x más 6. Esto sería... Sí, dime. Oh, ya va a acabar el tiempo, digo. Ok. Gracias por avisarme. Sí. Bueno, hasta ahí nos queda. Esta es la ecuación tangente, la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto.